Buenos días muchachos, estudiantes de grado séptimo. Hoy les voy a explicar la guía número 1 de geometría, ¿vale? Vamos a empezar a ver el tema que se llama polígonos. ¿Qué es un polígono? Es una figura plana, pero que debe ser cerrada, es decir, que donde inicia, él debe terminar. Si no está cerrado, entonces no es un polígono, ¿vale? Vamos a ver los elementos de ese polígono, son 5. Entonces, primero, los lados. ¿Qué son los lados? Las semirrectas que forman el polígono. Los vértices es donde se unen esos lados, ¿vale? Los vértices se nombran con letras mayúsculas. ¿Listo? Tenemos los ángulos internos y los ángulos externos. Los ángulos internos es los que están por dentro del polígono, que están formados por dos de los lados del polígono. Y los ángulos externos tenemos que prolongar uno de los lados. Prolongar es como si fuéramos a hacer más larga la línea recta de uno de los lados y aquí se nos forma un ángulo externo, ¿vale? Y tenemos las diagonales. ¿Qué son las diagonales? Es cuando se unen dos vértices que no son consecutivos, es decir, que no están juntos. Por lo tanto, este vértice B está unido con este de acá, con este vértice C, D, E. Formaríamos una diagonal. Aquí también podríamos formar otra diagonal, ¿vale? Esos son los elementos de los polígonos, son 5. Ahora vamos a ver su clasificación. Podemos ver la clasificación según el número de lados. Entonces, se clasifican según el número de lados. Si tienen 1, 2, 3, se llama triángulo. Si tiene 4, se llama cuadrilátero. Vamos a ver este caso, tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 lados, se llama pentágono. Si tiene 6 hexágonos, 7 heptágono. Y de ahí en adelante ustedes me van a hacer una tarea de consultarme hasta el número 20, que tenga 20 lados, ¿cómo se llama? O sea, 7, 8, 9, 10, hacen una tabla hasta el 20. Vamos a ver según su medida de los lados y de los ángulos. Se clasifican en polígonos regulares e irregulares. Entonces miren que estos lados son todos distintos, hay unos más largos, otros más cortos. Entonces, este se va a llamar un polígono irregular. Sus ángulos también, unos van a ser mayores y otros van a ser menores. Se llama polígono irregular. Y cuando sus lados y sus ángulos son iguales, por ejemplo, este triángulo de aquí, los tres lados, cada uno mide 20 centímetros. Como sus tres lados son iguales, hacemos esta marca. Quiere decir que los tres lados son iguales y por lo tanto sus ángulos también son iguales. Estos ángulos de un triángulo regular miden 60 grados. Se llama un polígono regular, ¿vale? Y ahora vamos a ver según su forma. Se clasifican en cóncavos y convexos. Miren, este ángulo de aquí es mayor de 180 grados. Cuando uno de los ángulos internos es mayor de 180 grados, se llama cóncavo. ¿Listo? Y estos polígonos que sus ángulos son menores de 180 grados se llaman convexo, ¿vale? Bueno muchachos, ahora les voy a explicar dos fórmulas que se utilizan en los polígonos. Una es el número de diagonales y otra es la suma de los ángulos interiores. A veces, dibujar las diagonales de un polígono cuando es pequeño es fácil, se pueden contar. Pero cuando el polígono va creciendo, va a tener muchas diagonales y ya nos queda muy difícil dibujarlas y contarlas y nos vamos a confundir. Por eso existen estas fórmulas, están en la guía. El número de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. Esta letra n significa el número de lados, dependiendo de qué polígono le vamos a calcular. La suma de los ángulos interiores, es decir, si tenemos dibujado un polígono, la suma de los ángulos interiores, es decir, que sumamos todos los ángulos internos que tenga el polígono, es igual a n menos 2 por 180 grados, donde n es el número de lados. Va a depender del número de lados, tanto las diagonales como los ángulos interiores. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo para un tetradecágono. Ustedes, como me van a hacer la tarea, se van a dar cuenta que el tetradecágono es porque tiene 14 lados. Un polígono que tiene 14 lados, ¿vale? Entonces vamos a aplicar la primera fórmula. N es igual a n, entonces reemplazamos por el 14. ¿Por qué 14? Porque le vamos a hacer el cálculo a este tetradecágono. Por n menos 3. N es 14 menos 3 y todo sobre 2 dividido entre 2.
¿Qué es lo primero que vamos a solucionar en esta fórmula? Vamos a solucionar lo que está dentro del paréntesis. Vamos a restar. 14 menos 3 es 11. Entonces nos va a quedar 14 por 11 dividido entre 2. Ya había hecho previamente esta multiplicación. 14 por 11 da 154. Dividido entre 2 me dio 77 diagonales. Es lo que tiene un polígono de 14 lados. Ahora vamos a saber cuánto suman todos los ángulos internos de ese polígono. Entonces, reemplazamos a n por 14. 14 menos 2 por 180 grados. Primero hacemos lo que está dentro del paréntesis. 14 menos 2 da 12 y 12 por 180, 2160 grados es la suma de todos los ángulos interiores. Vamos a hacer otro ejemplo. Si ese tetradecágono fuera un polígono regular, es decir, que todos sus lados y todos sus ángulos fueran iguales, ¿cuánto mediría entonces cada ángulo de ese tetradecágono? Pues cogemos la suma de todos los ángulos, lo dividimos entre 14 y nos da 154,28 grados. Es decir, que cada angulito, si fuera un polígono regular, tendría que medir 154,28 grados, ¿vale? Bueno, muchachos, les voy a explicar algunos punticos que les van a salir en el taller. En uno de ellos tienen que hacer un dibujo, y ahí dice que tienen que dibujar un cuadrado. Cuadrado tiene 4 lados, pero sus 4 lados son iguales. Entonces ojalá que cojan una regla, lo hagan lo más grande posible, que sea bien bonito para que uno pueda observar esa figura. El cuadrado tiene sus 4 lados iguales y que en cada uno de sus lados tienen que dibujar un hexágono regular. Es decir, un hexágono es de 6 lados y sus lados también deben ser iguales. Entonces va a ser algo así como esto. Entonces la idea es que ustedes en cada lado dibujen un hexágono. Aquí también otro hexágono, y que unan los lados que queden sueltos y que me digan qué figura se forma, ¿vale? Me van a solucionar también la evaluación de aprendizaje, que es lo que está encerrado en un cuadro naranja. Aquí les voy a explicar una clasificación de los triángulos. Según la medida de sus lados, si tiene 2 lados que son iguales, estas marcas significan que los 2 lados son iguales y este es diferente. Entonces, si tiene 2 lados iguales se llama isósceles. Si los 3 lados miden lo mismo se llama equilátero. Y si los 3 lados tienen diferentes medidas, se llama escaleno. Ahora vamos a ver la clasificación según los ángulos. Si tiene un ángulo recto, el ángulo recto siempre se va a dibujar con un cuadrado, es decir, que es un ángulo que mide exactamente 90 grados. El triángulo que tiene un ángulo recto se llama triángulo rectángulo. Un triángulo que sus 3 ángulos internos son agudos se llama acutángulo. Y si un triángulo que tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que mide más de 90 grados, se llama triángulo obtusángulo. Estos triángulos pueden ser de estas dos, es decir, que pueden tener características de los dos. Por ejemplo, este triángulo es isósceles, pero mire que sus 3 ángulos son agudos, es decir, que es isósceles, pero también es acutángulo. Estos 3 ángulos también son agudos, entonces es equilátero y también es acutángulo. Y miren que este ángulo de aquí es mayor de 90, es decir, que este es escaleno, pero también es obtusángulo. Este ángulo es rectángulo, pero a la vez es escaleno, porque los 3 son diferentes. Este es acutángulo, pero a la vez es, como sus 3 son iguales, también es equilátero. Y este, como los 3 lados son diferentes, es obtusángulo, pero también es escaleno. Entonces ahí me van a hacer una clasificación. Y también me van a solucionar lo que esté en un en una burbuja verde al final, que es algo sobre un tema ambiental. Es hacer un mensaje en un polígono, por ejemplo en un hexágono, en un pentágono, lo que ustedes quieran, y hagan un mensaje sobre reciclaje. Entonces eso que está en verde también, lo que está en naranja, tienen que solucionar todo el taller. Si tienen alguna pregunta, por favor me mandan foto o me escriben en el WhatsApp, ¿vale? Yo con mucho gusto les voy a responder. Chao muchachos, que estén bien.